¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Con mucha alegría, con mucho agradecimiento, le doy la bienvenida aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy nos vamos a acercar al fascinante mundo del teatro. ¿Sabe cómo? Pues a través de una conversación, sí, de ustedes y mía, con el maestro Luis de Tavira. Es un hombre con el que se puede hablar de muchísimas cosas porque su actividad es plural. Es poeta, es director de escena, es actor, es dramaturgo y ha creado un método, es pedagogo realmente, ¿no? Y tenemos que agradecerle que haya contribuido a la formación de muchas instituciones que han impulsado el teatro en México. Por eso se le considera uno de sus pilares. ¿Cuál es el motivo de la invitación? Bueno, sobran, desde luego, pero tengo dos muy buenos. Brillan, son 2 medallas. 2019, 2 medallas para el maestro. La medalla Mozart y la medalla el día 6 de diciembre, Bellas Artes, que es realmente su casa, Bellas Artes. Buenas noches, maestro. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Muchas es una gracias. alegría muy grande conversar con usted y con Muchas la gente gracias. que la escucha. Decía que Bellas Artes es el escenario donde ha pasado gran parte de su actividad como creador teatral. Muchos años he trabajado en Bellas Artes. Yo soy de extracción universitaria, Sí, yo claro. surgí en el teatro universitario, pero después fui invitado a crear un centro de experimentación teatral en el IMBA, que fue un primer esfuerzo de crear un elenco estable de repertorio. Y La que Compañía Nacional de Teatro. eso vino Es el después. antecedente, bueno, pero es ya el existía, antecedente. la dirigía entonces el maestro José Solé. Sí. Y entonces, en la visión que había, la Compañía Nacional de Teatro debería dedicarse como a los repertorios clásicos, ¿no? Y destinaron a la idea de este centro la experimentación, la búsqueda de nuevas teatralidades. Y la experimentación es un término científico. El teatro toma de la ciencia el término experimento. Y procede entonces con un método apegado a esta actitud de búsqueda que es... Pero es un experimento que se renueva en cada función. Y en esto hay un riesgo enorme. Así es. El teatro siempre ha sido y siempre será una búsqueda. Y también quiere ser un hallazgo. Usted lo define de una manera muy hermosa. Dice, el teatro es el inventor de lo humano. Así es. Yo digo que Sófocles es el inventor de lo humano. ¿Por qué dice eso? Por muchas cosas, pero digamos que recurriendo así a los argumentos quizá más claros, la palabra persona es una palabra teatral. El teatro es el arte que nos reúne en el aquí y ahora vivo y físico de una reunión para convertirnos en espectadores de nosotros mismos, en tanto personas. Por eso la obra de arte del teatro es el personaje. El gran artista es el creador del personaje. El gran dramaturgo es el propositor de personajes. Y el personaje es de donde surge la idea que el ser humano tiene de sí mismo como persona. Alguien que solo es idéntico a sí mismo y distinto de todo lo demás. Alguien que es insustituible. Y eso también lo experimentamos y lo vivimos cuando alguien ya no está. A ese personaje lo vive el actor. Y le da acentos y matices diferentes en cada presentación. Así es, pero realmente con quien habla el personaje es con el espectador. El actor es una especie de continente que contiene lo que le sucede al personaje, para que el espectador se dé cuenta, en los mejores casos, de que la obra se trata de él. ¿Lo que le sucede al personaje le sucede al actor?
le tiene que suceder de alguna manera al actor. Pero ¿La actuación es un fingimiento? no. No, puede serlo. Así se ha entendido muchas veces y este es el desprecio generalizado que a veces tiene el teatro en el habla común cuando alguien dice, estás haciendo teatro, ¿no? Cuando el locutor del fútbol ve al marrullero futbolista en el área que se tira y dice, no, ni lo tocaron, está haciendo teatro. Esto, cuando la pareja se pelea y dice, no me hagas escenas. No me hagas teatros. Exacto. No es así. Eso está delatando una no comprensión de lo que es el teatro. Yo digo que si lo que el actor hace es conjugar de la manera que queramos el verbo parecer, no vale la pena, no hay que detenerse a pensar. Habría que sustituirlo por encarnar o vivir. Y antes, por ser. La gran discusión es, ¿el actor es el personaje? ¿Cómo es posible, ahí está el enigma apasionante, cómo es posible que alguien, siendo el que es, pueda llegar a ser el que no es? Ese es el arte de la actuación, llegar a ser quien no se es. El príncipe Hamlet decía, el dilema es o no. Ser o no ser. Y el teatro dice, es y no es al mismo tiempo. Para ser y no ser al mismo tiempo se necesita una dosis de olvido. Exacto. Y renunciar a sí mismo de alguna manera. Sí. De abnegación muy grande. Yo creo que nadie ama más que los actores. El actor ama apasionadamente a quien su personaje ama. Pero también hay otros sentimientos. Y hay todos los sentimientos, todas las pasiones. Stanislavski decía que el teatro es un mar de fuerzas y de ¿Usted está pasiones. de acuerdo con el método Stanislavski o no? Yo estoy totalmente agradecido de que haya existido un actor que pensó la actuación, que pensó la pedagogía, que creó un sistema. Porque lo que le pasó a Stanislavski es que él estaba muy descontento, él estaba muy inconforme con lo que estaba viendo en el teatro, hasta que vio a una actriz que se llamaba Eleonora Duse y que había sido un tanto autodidacta. Y esa mujer hacía algo extraordinario en la escena, inolvidable, que nunca sabremos cómo es porque el teatro es así, hay que estar ahí. ¿Pero qué hacía? Ella. ¿Qué escena es la que la revela como la gran figura del teatro? Muchas, es decir, el repertorio fundamentalmente de Ibsen, como por ejemplo Nora. Casa de Muñecas. Casa de Muñecas, Strindberg. Pero también hizo, y esa es la función que vio Stanislavski, también hizo La Dama de las Camelias, que era como un repertorio propiedad casi privada de Sara Bernard, que era la otra gran actriz de ese momento. Déjeme decirle que usted no es nuestra propiedad privada en estos momentos porque ya hay muchas personas que lo están reclamando. Vamos a ver qué nos dicen, ¿sí? Claro que Tarsila sí. Prada, Turrubiates, buenas noches, señora Cristina. Fiel como todos los viernes, disfrutando de su programa. Felicitaciones por el distinguido invitado, el maestro Luis de Tavira. Saludos. Teresa Pérez, buenas noches. Es la primera vez que veo en vivo a través de Facebook. Pues aquí estamos a sus órdenes y siempre estaremos encantados de recibir su presencia y su voz. El actor se entrega completamente, se da, el actor se da para todos por igual, porque usted estaba pugnando por un teatro para todos. Yo creo que la vocación del teatro, y en un país como México hoy, yo pienso que una de las claves en esta batalla brutal entre civilidad y barbarie es que haya teatro. Que existe el teatro. Decía usted en una entrevista, mientras haya teatro hay esperanza. ¿Por qué? Porque, como decía, el teatro nos reúne y nos vuelve espectadores de nuestro acontecer. El teatro es una búsqueda de verdad también. Decía justamente Ibsen, un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Y uno tendría que pensar con cuidado la afirmación, porque es muy rotunda y tal vez así exagerada. Pero el teatro es una invención. Y sin embargo es la búsqueda de la verdad. Es como la literatura. Es como la literatura, es como toda poiesis, toda creación.
conocemos a través del pensamiento analógico, a través de metáforas. Necesitamos imágenes para ver lo invisible, es decir, una imagen es algo que siendo el que es nos transparenta lo que no es. Pero hay algo maravilloso, por ejemplo, en la literatura, abrimos un libro y podemos ser cualquiera de los personajes que están ahí. Así es. Estar en los sitios donde esté el personaje, y aprender. Vivir en otras épocas, sí, y entender nuestro propio comportamiento. Y creo que lo mismo sucede con el teatro. Uno entiende cosas que le pasaron cuando dice, este personaje le está sucediendo tal cosa, es lo que me ha pasado a mí. Así es. Yo creo que no hay una verdad. Hay muchas verdades y el hombre busca la verdad de muchas maneras. La busca a través de la ciencia, la busca a través del periodismo, la busca a través de muchas indagaciones. Pero no es la misma verdad. Es decir, si el teatro buscara la verdad que busca la ciencia, pues creo que sobraría. Hay una verdad. No, porque la verdad que busca la ciencia tiene que ser comprobable. Y la del teatro no necesariamente es comprobable. Pero sí es vivible, sí es experimentable. Sí. Entonces hay una verdad reservada al teatro. Por eso un pueblo sin esa verdad anda errante. La democracia es una idea que surgió del teatro. Lo dice usted también en una entrevista. ¿Por qué afirma esto? Esquilo en La Orestiada nos expone o representa para la sociedad de su tiempo justamente el ciclo de la barbarie, de la sangre llama a la sangre. Este es un ciclo para nosotros también porque tengo un primer corte. ¿Me permite? Gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias porque sí han aceptado nuestra invitación para que lleguen aquí a nuestro estudio a través de las líneas telefónicas. Rubén Martínez Camacho dice, saluda al invitado de Tavira y a Cristina Pacheco. Felicito a Cristina Pacheco por sus conversaciones con invitados de lujo. Le agradezco al 11 estos programas. Vive el Politécnico, por supuesto que sí, nos sumamos. Tello Marga, como siempre un invitado excelso y doña Cristina llevándolos de la mano a conocer su historia. Muchas gracias. Marilu López, saludos al señor de la Tavira, lo saludé en la FIL. Mauricio Santillán, saludos desde Querétaro y un abrazo a toda la producción. Siempre que viva el Politécnico. Marisa López, qué gusto verte tan lejos, siempre. Aquí nos tocó vivir. No solo el título da mucho que pensar y esta entrevista me está gustando mucho. Pues a mí me gusta, yo creo que a todos nos gusta porque aprendemos muchas cosas acerca de un arte que va como todas de la mano de la vida. Estábamos hablando antes del corte del método Stanislavski. Para entenderlo bien, es un método que pide al actor que reproduzca en la escena su experiencia cotidiana, de alguna manera, dicho muy esquemáticamente. Él decía muy claro cómo él entendía la actuación. La actuación consiste en vivir la escena. Por eso su obsesión era cómo evitar la robotización, cómo evitar la mecanización o cómo evitar el cliché, que es un signo vacío. Cómo la escena produce espontáneamente la vida y el espectador está frente a algo que está vivo y que está vivo por única vez cada vez. Maestro, la robotización tiene que ver con la repetición. Se lo pregunto por una razón, porque hay obras que duran 10 años en cartelera. Los actores no se robotizan de alguna manera. Corren ese peligro. También se puede mecanizar una obra a las 4 funciones, en los ensayos, incluso antes del estreno. ¿Por qué? Porque se convierten simplemente en repeticiones, en fijar una serie de reacciones prefabricadas ya cuando el actor como no tocar sale... resortes y saber qué va a pasar, ¿no? Exacto. Es que la escena se trata de lo que aún no ha sucedido y eso es muy difícil porque claro, el actor sabe cómo acaba la escena, pero el personaje no. Entonces, si el actor le transmite al personaje cómo termina la escena, es como cuando vemos un partido de fútbol y ya sabemos el marcador. Pierde
pierde Cuando lo hemos interés. diferido un partido, ¿no? Exacto, Ya lo ya vemos, sabemos sí, ya qué la pasó, final, ya en no qué tiene- paró, sí. quién fue, ¿no? En el Usted teatro como actor, ¿cómo diría que se impide esa robotización? es algo que yo llamo, bueno, Stanislavski lo llamaba agilidad mental, control mental. Y yo lo entiendo en lo que yo llamo la bifrontalidad del actor. El actor está en dos dimensiones al mismo tiempo. Yo digo que el actor hace despierto lo que los demás solo nos atrevemos a hacer dormidos. Para poder soñar necesitamos perder la conciencia y cuando recuperamos la conciencia se esfuma el sueño. No podemos más que estar a la vez en una de las dos dimensiones. La actuación se trata de estar en las dos dimensiones al mismo tiempo, es decir, en la realidad. El actor no puede perder la realidad porque no está hipnotizado, porque no está autosugestionado, está bien en la realidad y sabe perfectamente que aquí hay un reflector, que allí está la utilería, ahí está su conciencia. Pero su foco de atención está en la dimensión de la ficción. En la medida en que el actor domina la capacidad de residir en estas dos dimensiones, que es lo que yo llamo la acción bifrontal, bueno, que de alguna manera le pasa a todo el mundo. Hay gente que va manejando y sabe manejar muy bien, tiene un dominio técnico perfecto de manejar, mecánico. Y entonces trae una preocupación y entonces se traslada mentalmente a aquello y de repente llega y dice, ah, caray, ya llegué, pero ¿cómo me vine? Y sin embargo no chocó, no lo paró una patrulla, no atropelló a nadie, llegó correctamente, pero no iba ahí, estaba, porque yo estoy donde está mi mente. Entonces la actuación es un entrar en la dimensión de la ficción, que aún no ha sucedido, por eso es lo que llamamos entrar en situación. Cuando el actor ya sabe y lo que espera es que suceda lo que ya sabe, se desilusiona y nos desilusiona. El actor sea, tiene que olvidarlo. Exacto. Por eso memorizamos el papel, para poderlo olvidar, para poder estar frente a algo inesperado que nos sale al paso, como en un asalto, que es lo que llamamos el estímulo, y entonces permitir que ese estímulo afecte personalmente al personaje. Y entonces surge la reacción, que si es tal, solo puede ser espontánea y natural. ¿Esto permite la improvisación? La improvisación suele ser, tendríamos que entender, porque tendríamos que saber de qué estamos hablando con la improvisación. Aportar recursos que no estaban ahí. Yo preferiría hablar de espontaneidad, porque la improvisación suele ser la repetición de lo que ya sé. Es lo que termina pasando. No, esto está perfectamente estructurado, dominado, como el chofer que no domina la técnica de manejar no puede trasladar su mente a otro lado porque estoy en primera, ahí viene alguien, meto el freno. Cuando nosotros nos subimos con un chofer que no domina técnicamente el coche y que tiene el foco de atención en la operación mecánica, nos bajamos, no sabe manejar. El actor debe dominar como una segunda naturaleza toda la estructura y toda la técnica para poder estar ahí. Yo digo que actuar es entrar en situación y ya. Muchas veces se ha definido la actuación como un juego o jugar. No sé hasta qué punto sea así. Yo creo que es el origen de la actuación y del teatro, es el juego tanto como lo es el rito, tanto como lo es la ceremonia, pero sin duda el juego. A mí me aclaró mucho uno de mis hijos cómo era este asunto de cómo jugando llegas a la actuación. A él le gustaba mucho que yo jugara con él cuando era muy pequeñito y me pedía que le hiciera el oso. Y claro, yo tenía que hacer el oso literalmente con mi hijo y entonces me paraba y me decía, no, así no. Bien, hazlo bien. ¿No? ¿Qué quería decir él por hacerlo? Hasta que yo me metía en algo muy feroz y lo ponía así y me paraba. Me decía, ya me asusté. Ese es el límite.
De pronto estamos jugando como gratuitamente hasta que de pronto algo se despierta en nosotros, una sensación de peligro, de que hay una dimensión muy verdadera en ese juego. Es un juego muy en serio, nos estamos jugando la vida. Y también es peligroso, Y es muy peligroso. porque un paso de más es sobrecargar al personaje Así es. y malinterpretar el texto. Así es, así es. Por eso, yo creo que la virtud de la escena es permitir que suceda, ¿no? Uno debe tener un criterio claro sobre qué está pasando en la escena, sobre todo como director, lo pienso ahora, ¿no? Es decir, cuando termina un ensayo, el actor voltea y dice, ¿y uno qué le dice? Bien, mal, regular, así no, así sí o así. ¿Bajo qué criterio? Stanislavski tenía muy claro que el criterio era, ¿está vivo o no está vivo? A mí me funciona... ¿Está vivo el personaje o no está la vivo? escena. A la escena. Esto está vivo, como esta conversación. No estamos mecanizando algo que No. estamos en la espontaneidad, las ideas se nos vienen, el estímulo está enfrente, la pregunta, la mirada, y uno intenta estar aquí y mucho. Es una demanda inmensa para el actor. Yo no sé si a un director se le enriquezca su trabajo con la experiencia actoral. Por supuesto, yo he vuelto a actuar, entre otras cosas, por eso. Es decir, porque, bueno, yo he dedicado mi vida a ver a los actores. Llevo 50 años dedicado a ver lo que sucede en la mente del actor, a ver a los actores en su quehacer, en su interrelación, en su descubrir, en su enseñarme qué es el... Y los ve evolucionar. Y los veo evolucionar y los acompaño, y mi trabajo es propiciar su creación. Pero también uno tiene que exigir y uno tiene que indicar, pedir y buscar un resultado y una unidad entre todos, porque uno dirige pensando en el espectador. De pronto se le olvida a uno cómo se ven los toros desde allá, ¿no? Y entonces creo que es saludable que un director de pronto se ponga en los zapatos del actor e intente ver desde adentro ese proceso. Pero no lo obliga a actuar como él lo haría. No, nunca. Usted le sugiere, pero él interpreta. Al actor, Sí, como director. sí. He ido aprendiendo a través de los años. Al principio yo era como muy estricto en que el actor llegara al resultado. O sea, como director no se mete en el escenario, no mete un pie en el escenario. Está fuera. Depende del momento, ¿no? Yo sí soy un director que cada vez cree más en el proceso de la mesa. La mesa de trabajo. De la mesa de trabajo. El actor, antes de actuar, es un lector. Y es un lector profesional. No cualquiera sabe leer una estructura Cierto. dramática. Lo escrito por el autor es la decibilidad del personaje, es el personaje que conocemos a través de lo que dice. Pero todo lo que dice alguien, todo lo que decimos nosotros, viene de un indecible. Y ese indecible no se puede escribir, ese indecible solamente se puede vivir. Al actor le toca Decir que hay un corte.
Seguimos conversando con don Luis de Tavira y también con usted, porque llega aquí a través de nuestras líneas telefónicas. Piedad de Aburto, felicito a la señora Cristina Pacheco y al maestro Luis de Tavira. Soy una profunda admiradora de ambos y es una satisfacción verlos conversar. Muchas gracias, de verdad. Efrén Luna, buenas noches, Luis de Tavira, el mejor director de teatro y dramaturgo de México. Gracias por invitarlo a conversar con la gran Cristina Pacheco. Mar invitado de Pimentel. Es un deleite escucharlos hablar. Rubén Martínez Méndez, buenas noches, gracias por su programa. Excelentes temas de conversación con grandes personalidades. A mí me interesa mucho cuál habrá sido la frase en el teatro como actor que más trabajo le ha costado pronunciar. O las frases, el tipo de frases. Era una expresión muy sencilla que tenía que ser el resultado de una sorpresa y al mismo tiempo el intento de su disimulo. Simplemente yo tenía que decir, qué bien, a lo que estaba oyendo que me estaba pareciendo un horror. Por mencionar un momento particularmente cercano de la obra en la que acabo de actuar. Yo creo que las frases coloquiales son muy difíciles de decir en el teatro, no tengo ninguna experiencia en eso, pero como están tan desgastadas por la vida de todos los días, llevarlas al escenario implica un esfuerzo adicional. La dificultad particular a veces de cómo no decir diciendo. Cómo lo que se dice se trata de lo que no se quiere decir. Pero ahí está la expresión facial y corporal. Sí, pero esa igual está dependiendo de la técnica, está puesta a la aspiración de su espontaneidad. Vamos, si actuar de alguna manera es reaccionar al estímulo, reacción es lo que es inevitable, es un término lógico, es el resultado inevitable de algo. Lo que nunca sabemos es cómo vamos a reaccionar. Cuando el actor hace muchas veces la función, puede mecanizar eso que llamamos reacción y ya no es reacción. Pero hay algo muy bonito en lo que me dice. La reacción de un actor depende también del actor que tiene enfrente. Por supuesto. Tiene que saber lo que le va a decir, pero que no parezca que lo sabe, y eso es muy interesante. Exacto. Volviendo otra vez a Stanislavski, la indicación más continua, constante, la muletilla de trabajo más clara de Stanislavski con sus actores era: óiganse, óiganse, no se están oyendo. Cuentan que una vez un actor le dijo, pero claro que nos estamos oyendo. Entonces le dijo, es que usted no entiende lo que le quiero decir cuando le digo que escuche, que oiga. Y entonces se lo explicó. Oír es ver las imágenes que el otro produce, para lo cual el otro tiene que producir esas imágenes para que el escuchar del otro sea ver esas imágenes. Y entonces hay dos escenas en la escena, la que se oye y la que se ve. Son cómplices. Exacto. A veces suman o a veces dividen, a veces restan. Bueno, como sé que el tiempo se pasa y hay muchos temas importantes, yo quisiera acercarme a dos de las instituciones que tienen que ver con su trabajo. Por una parte, me gustaría que nos hablara de la Casa del Teatro, que ha tenido una importancia grande, y luego el taller de teatro, el taller de teatro como el que hacía Bertolt Brecht, exactamente. El taller de teatro épico de la UNAM. ¿Por qué se llama así? Porque no es épico en el sentido estricto de la palabra, es otra cosa. Lo que sucede es que cuando Brecht plantea su teatralidad en contra del paradigma tradicional del drama, que estaba presidido por la necesidad de la unidad de acción, y él pretendía plantear una multiplicidad de acciones, se alejaba de la dramática para acercarse a la épica. Es decir, la creación de una serie de escenas no necesariamente conectadas en la causalidad espaciotemporal, sino en la diversidad de los espacios y de los tiempos para mostrar otra unidad
que a Brecht le parecía que era el procedimiento episódico de la épica y no de la dramática. ¿Me puede poner un ejemplo? Vamos a ver, esto entre la unidad de acción que debe tener Edipo Rey, que todo sucede en la escalera durante el tiempo en que sucede la discusión con Tiresias y la indagación de los mensajeros que han ido a averiguar el enigma de la peste que se ha desatado. Todo sucede en la unidad de tiempo de esa conversación en la escalinata, que magistralmente Sófocles utiliza para ir recorriendo el pasado hasta llegar al momento final de la tragedia y hacerlo coincidir con el momento del nacimiento. O sea, usa la escalera como recurso dramático. Como método. Y como estructura de unidad espaciotemporal. Es decir, no sucede en varios días, ¿no? Entonces, hay una unidad espaciotemporal en la secuencia. La Ilíada tiene miles de episodios, unos en un sentido. Todos narran el acontecimiento de aquella terrible guerra, pero se desvían aquí y allá, cuentan esta historia, cuentan la otra. Bueno, son puntos de vista. Una es la épica y la otra es la dramática. En la postura de Brecht, que yo creo que es... bueno, él le llamaba épica y yo en aquel entonces me entusiasmé mucho con esa propuesta ¿Tanto que hizo el taller? estética. Porque me interesaba este procedimiento de creación de escenas autónomas, es decir, cada escena no necesita haber sucedido la anterior, no hay una secuencia, sino que cada escena tiene su autonomía. Y tiene su propia lógica. Y crean una nueva lógica a partir de la técnica de la fragmentación. Digamos que es un teatro postcinematográfico. El cine tiene que proceder así. Como secuencia. Exacto, exacto. Con lo cual, las posibilidades del teatro se revolucionan. Pero finalmente termina siendo igualmente teatro. ¿Cuál es la mayor aportación de Brecht? Voy a citarlo. Brecht se propone un teatro en tres momentos de aspiración. Él dice, un teatro capaz de mostrarnos lo que sucede es un buen teatro. Pero hay uno mejor. Un teatro que además de mostrarnos lo que sucede, es capaz de mostrarnos por qué sucede. Es decir, cuáles son las causas del sufrimiento de la mayoría. Importantísimo. Hay uno mejor. Un teatro que además de mostrarnos lo que sucede, además de mostrarnos las causas de eso que sucede, es capaz de mostrarnos que eso puede cambiar o que eso pudo evitarse. ¿No se habla de consecuencias? El cambio. Cuando el teatro testimonia la posibilidad del cambio, nos recupera la esperanza. Ese es para mí el gran valor de Brecht. Un teatro capaz de recrear las posibilidades de la esperanza, fundamentar la esperanza, recuperarnos. Estamos atrapados en situaciones que son aporías, que no parecen tener solución. Y hay en el acontecimiento teatral el testimonio de la peripecia que llamaban los griegos. Todo puede cambiar y depende de nosotros. De manera que un teatro que no solamente denuncie lo que sucede, que no solamente lo exponga para suscitar en nosotros la catarsis con lo que nos pasa y lo que le pasa a los otros, sino que además nos puede, además de consolarnos o de indignarnos, también nos muestra la posibilidad del cambio. Porque en la posibilidad del cambio está la esperanza, porque el cambio es posible. Por eso el teatro construye la conciencia del cambio. Por eso es que dice que mientras haya teatro hay esperanza, en cierta forma. Entre otras cosas. Es decir, mientras los seres humanos sigamos acudiendo a la reunión para contemplar nuestro acontecer, hay esperanza. ¿La reunión se da nada más en el teatro o en cualquier espectáculo masivo?
en el teatro de una manera muy privilegiada. Porque está vivo. Porque es personal. Claro. ¿No? Porque justamente, como decía, como empezábamos la conversación, el gran tesoro que nos lega el teatro es el concepto de persona. Las relaciones en el teatro son personales. El espectador es sujeto de una interlocución personal. Y quien está ahí es un ser humano, como nosotros. Y una persona. Y no hay ninguna función igual. La función es los espectadores que han venido hoy. Por eso yo digo que solo hay una función, la de hoy. Y la función de hoy es la más importante de mi vida, por la sencilla razón de que es la de hoy. La conversación de este viernes es muy importante para mí porque es justamente la de hoy. Una conversación con usted y con nuestros amigos. Celia Araujo, admirada Cristina, felicidades por su excelente entrevista. La admiro y sigo desde hace años. Muchísimas gracias. Socorro Barrera, saludos señora Pacheco y el maestro Luis de Tavira, siempre atenta a su excelente programa. Evelia Durán, saludos, buena entrevista señora Pacheco. Felicidades a la señora Pacheco por su invitado. Estoy disfrutando muchísimo de esta charla con el maestro Luis de Tavira. Bueno, tiene usted muchos admiradores. Josefín López, excelente invitado, por supuesto que sí. La Casa del Teatro. ¡Ay! Tenemos un corte. No pagamos la renta y nos corrieron de la casa. Nos ha ido el tiempo volando. Estábamos justamente a punto de entrar a la Casa del Teatro. Maestro. Bueno, la Casa del Teatro es un centro de una comunidad en torno a la aspiración de construir el teatro que este país necesita y debe tener. La Casa del Teatro es una iniciativa creada por un grupo de gentes de teatro, de escritores, de escenógrafos y de actores, que creamos este centro que es al mismo tiempo y de manera muy central una escuela de actuación. Tiene ya más de 20 años de estar formando muchas generaciones de actores que buscan un tipo de identidad de la actuación diferente al de otras escuelas. Porque en la Casa del Teatro... ¿En qué sentido diferente, maestro? Digamos que la mayoría de las escuelas no tienen una definición muy clara de la consistencia estética de la actuación que buscan. La Casa del Teatro es una escuela de formación de actores dramáticos, que no es igual que cualquier otro tipo de actuación. Privilegiar su formación fundamentalmente para el arte dramático, ¿no? Es decir, para la construcción de personajes, para vivir las situaciones dramáticas. Pero es también una escuela que cree en el teatro como arte colectivo. Nadie hace teatro solo. Las escuelas suelen potenciar trayectorias individuales. Lo que falta en México son grupos estables de teatro, no repartos temporales que hay que armar cada vez con mayor dificultad. Bueno, de ahí la importancia de la Compañía Nacional de Teatro. De ahí la importancia central de que México cuente con una compañía estable. ¿Es un rostro del país una Compañía Nacional de Teatro? Es un rostro y un espejo del país. Es el constructor de una identidad de lo que somos como acontecimiento. Una compañía, bueno, la Compañía Nacional de Teatro nuestra, crea un repertorio y una plantilla de actores. Es que solo puede haber repertorio si hay
actores estables. Es decir, montamos muchas obras, cada vez se dan menos funciones de cada obra. Y una vez que termina esa obra, los actores se dispersan. Esa obra no se puede volver a montar. Difícilmente se podrá volver a montar. Cuando los actores permanecen, cuando ellos son la constante, entonces las obras pueden durar muchos años, pueden durar décadas, los montajes, y renovarse. Pueden poner 20 veces El Jardín de los Cerezos con los mismos actores. El mismo montaje con esos actores o cambiar algunos, pero hay una línea continua. Y entonces se crea una interlocución estable. Yo insisto en que la necesidad que tiene la acción cultural de nuestro país es apostar por las condiciones de estabilidad contra la moda de proceder y dispendiarse en la eventualidad. Tenemos una gran tradición teatral. ¿Qué pasa con ella? Que está fracturada. Una tradición es una conversación. La cultura es la conversación que nos sostiene. Cuando esa conversación se interrumpe, se corta y hay que volver a empezar, se pierden los referentes, tenemos la impresión de que no hay una tradición. ¿Qué la interrumpe? La inconsistencia, no apostar por la estabilidad. Los cambios, antes decíamos, los cambios sexenales. México se inventa cada 6 años. La moda es deshacer lo que hizo la administración anterior. El que no exista en la comunidad una permanente interés y acción e inversión colectiva por la propia cultura, como en cambio la hay en aquellas cosas que son innegablemente tradición. Las tradiciones del Día de Muertos, las tradiciones, ahí no hay duda de lo que es esa tradición. Es decir, hay algo que se hereda, algo que se sostiene, algo que se transmite. Decía usted algo muy bonito, que el teatro debe llegar a las comunidades. Y en esa opinión, en ese punto de vista, hay un proyecto que me parece maravilloso, Rocinante. Rocinante es un teatro que quiere ir a las aldeas donde nunca antes hubo teatro. Está inspirado en aquella maravillosa experiencia de Lorca, de la barraca y su carreta para llevar a los pueblos el teatro. Rocinante sigue cabalgando por los caminos cada vez más peligrosos de Michoacán, llegando a las aldeas para llevar el mejor teatro. ¿Qué pasa con una comunidad que nunca ha visto teatro, que de pronto se encuentra deslumbrada, tratando de entender, me imagino, el espectáculo? Nos descubre qué es el teatro. Yo nunca he aprendido más qué cosa es el teatro que en los ojos de esos espectadores que nunca antes habían visto el teatro, que sin duda ya pertenecen al circuito cerrado de los satélites y de la comunicación y de los medios masivos y que van al cine, pero nunca habían visto el teatro. Es decir, este milagro que sucede en el aquí y ahora de la presencia, ¿no? Recuerdo niños que tocaban a las actrices para ver si de veras estaban ahí. Esta sorpresa de descubrir lo que está vivo, ¿no? Recuerdo niños que se aprenden en 2 funciones porque dan la vuelta y vuelven a entrar o se cuelan como pueden y de pronto se saben ya los parlamentos y se ríen y claro, esto produce un combate. Bueno, algo pasa con la actuación, o mejor dicho, con los actores. Yo recuerdo a alguien que creía que detrás de la pantalla del cine estaban los actores y pedía que alguien le ayudara a subir para meter la mano y tocarlos. Sí, claro, esa es la ilusión pues del cine. Godard en Los Carabineros hace esa escena del soldado que está viendo la escena de una mujer en una tina y empieza a brincar a ver si se puede asomar. A ver si puede ver un poquito más. Miguel Caballero dice, maestro de Tavira, ¿qué opinión tiene usted de don Luis G. Basurto? Don Luis G. Basurto es un hombre de teatro fundamental en México, autor de no solo es un promotor de la acción teatral y un dramaturgo admirable. ¿Quién no recuerda esa obra tan importante que fue Miércoles de Ceniza, por ejemplo? Un hombre admirable de teatro que deberíamos montar más.
En este caso yo también me pongo entre las personas que nos acompañan a través de las líneas telefónicas y le pregunto, el teatro de Carballido. Bueno, Emilio Carballido es un dramaturgo central de el intento de los discípulos de Usigli de construir un realismo, un teatro nacional desde el realismo. ¿Se le ha hecho justicia al gesticulador, a Usigli? Creo que aún no. Creo que el teatro de Usigli sigue inédito escénicamente hablando. Hay algunos estupendos montajes, pero son como la golondrina que no hace el verano. Creo que usted decía que los autores teatrales tienden a morir, porque después de muertos nadie lee sus textos. No sé si es usted quien hizo esa afirmación, no estoy segura. Es decir, si lo dije alguna vez, no estoy de acuerdo con eso que dije. El texto es literatura. El texto de una obra de teatro es literatura. Pero no cualquier literatura es un texto escenificable. Un texto teatral es un texto que está clamando por su representación, y la gran paradoja del texto dramático es que montarlo en escena es desescribirlo para que viva. Pero sin duda es el punto de partida, por lo menos en la convención histórica predominante. El teatro empieza allí. Por eso decía yo, el actor, antes de pretender ser actor, tiene que convertirse en lector. ¿Por qué se hizo usted actor? Bueno, yo no me considero actor, he actuado, pero no me considero actor. Yo me considero fundamentalmente director, pero quizá lo que debería decir es hombre de teatro. Yo no lo pretendí cuando era joven. Yo pretendí otra cosa. Yo quería ser jesuita. Sí. Y fue en la formación de la Compañía de Jesús, justamente en la etapa donde nos enseñaban el latín y el griego clásico antiguo, que tuve la suerte inmensa de tener un maestro de griego que nos enseñaba griego con Sófocles. ¿Quién era ese maestro maravilloso? Ya murió, se llamaba Gabriel Escamilla, un jesuita maravilloso, un maestro, un filólogo maravilloso. Y nos enseñaba y nos entusiasmaba a aprender el griego con los ditirambos de Sófocles. Y bueno, ahí algo sucedió conmigo, un descubrimiento interno conmigo, más allá de los juegos de familia, donde sin duda, ahora entiendo, lo que hacíamos era teatro, pero no lo llamábamos así. Nosotros decíamos que hacíamos cine, porque mi padre no quería que entrara la televisión a su casa, era de ideas muy claras al respecto. Esa prohibición hizo que leyéramos, pero en cambio sí nos mandaba al cine, a las matinés de los sábados, y regresábamos, éramos una familia de muchos hermanos. Entonces regresábamos del cine, de la matiné, y decíamos, vamos a jugar al cine. Y entonces nos repartíamos los papeles y hacíamos las películas, decíamos nosotros que hacíamos las películas. Estábamos volviendo teatro el cine. Bueno, nuestra época, el teatro de nuestra época viene del cine, como sí. El cine nació del teatro. En el cine también pasa el tiempo y aquí ya pasó. Lamento mucho que se haya terminado la hora de charlar con usted, pero espero que lo volvamos a ver en esta sala. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Mil gracias, Cristina. Y a ustedes que nos han acompañado, muchas gracias por su atención, por su presencia y por su calidez. Le voy a dar al maestro todas sus llamadas, que son encantadoras. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando, como siempre. Hasta entonces. Maestro.